cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien, mi aguijoncito de oro. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado aguijoncito de oro. Vamos a ver cómo se presentan estas lecturas. Mira, te explico rapidito. Voy a hacerte a ti, cambié un poco la temática o la manera de leer hoy. Por ejemplo, vamos a hacerlo más para que abarque más. Te leo. La primera carta va a ser la carta fundamental para saber cómo está tu salud amorosa. Para ver cómo estás en el amor o en el desamor, cómo te estás sintiendo. Y en base a eso, la gente ya va sabiendo a quién le está resonando o a quién está dirigida. Luego entonces vamos a decir un poco más de cartas para ver cómo está todo. ¿Estás esperando a alguien? ¿No estás esperando a nadie? ¿Estás bien en tu relación ahorita? Estamos hablando de un presente, de un pasado, un futuro, etcétera. Todo depende de lo que salga acá. Y luego vamos a enfrentarte contra el amor. Para no decir contra la persona especial, porque a lo mejor no estás esperando a nadie o no tienes ninguna persona especial. Entonces por eso digo, vamos a hacerlo contra el amor o enfrentarte al desamor, a ver qué pasa. Y luego al final, una carta de energía total entre los dos, a ver qué pasa. En caso tal de que haga falta. Vamos, ya poco a poco lo vas a ir entendiendo cómo lo voy a hacer. Vamos entonces acá. Primero, esa carta importante para ti, que tiene que decirnos qué es lo que está pasando, a quién le estoy leyendo. Vamos a ver, no todo el mundo es igual, ¿verdad que no? Vamos a ver. Aquí veo que tú tienes una esperanza, hay una esperanza, pero también hay un cambio de ciclo profundo que estás haciendo, que quieres hacer, no te queda más remedio. Pero de todas maneras, a pesar de que hubo ese cambio de ciclo profundo, tú tienes esperanza. Hay unas esperanzas que están plasmadas. Veo así que también, sí que te voy a decir, estás bastante bloqueado o bloqueada, mi querido y adorado Escorpio. Y también estoy viendo tu rueda de la fortuna, que como quien dice, está saliendo adelante, como debe ser. Y también estoy viendo, al final, mira aquí lo que hay. Aquí hay alguien que está muy cerquita de ti, porque hago una escalera y voy sacando cartas. Y resulta que la carta de ese emperador o de esta persona en especial está muy cerquita de tu gran energía de esperanzas. Esto me está hablando y me está diciendo que sencillamente aquí hay así como grandes esperanzas de que lo que estés pensando o lo que estés sintiendo que se quiera realizar, muy probablemente se va a realizar. Primero me salieron 3 cartas derechitas, 2 cartas nada más salieron invertidas, y de verdad que esa persona está muy cerca de esta energía tuya de esperanzas. Vamos bien hasta ahora. Lo que yo no sé es si esta persona que viene acá, que está aquí, puede ser alguien nuevo que estás esperando o una persona del presente en la que tú quisieras esperar algo de esa persona y no termina de resolverse. Déjame decirte que muy probablemente al final del camino empiecen a enderezarse estas cargas. En el camino se enderezan las cargas, dicen. Si es veo definitivamente que es una persona que tienes cerca, pero que te gusta esa persona o tienes algún contacto con esa persona, pero no termina como quizás de manifestarse. Pero esta carta, junto con esta otra carta, me está hablando que mira, esta eres tú, esta es la persona, la esperanza, y mira aquí, esta otra persona está
viéndote, está buscándote, está buscando la manera, está muy cerca y más tarde que temprano o más temprano que tarde, esta persona definitivamente se va a definir. Ahí vas a tener un cambio definitivamente bastante fuerte de ciclo, sí señor, y muy probablemente quizás, eso sí, con un poquito de, vas a querer como no salirte de tu contexto, quizás tienes tus propios principios, tienes tu propia forma de ser y eso es lo que quizás lo que te hace poner duro o dura. Quizás a lo mejor no demuestras tanto ese interés como para que la persona pueda fluir. Probablemente, lo estoy viendo bastante bien últimamente. Estoy viendo esto bastante bueno. Vamos a ver entonces ahora qué otra cosita más hay para ti. Veo y siento que es alguien del presente que está allí, pero que no termina de manifestarse, pero se va a manifestar. No te preocupes, mi querido Escorpio, te está roncando, como quien dice, te está ronroneando, te está pisando los talones. Sí, señor. Así que no te preocupes, vienen para ti cosas buenas y de verdad que sí es positivo, porque esas cartas salieron súper, súper buenas. La mayoría salió derechita, así que no te preocupes. Vamos a ver qué otra cosita hay para ti. Estoy hablando de ti. Aquí está el as de bastos. Y el as de bastos, como quien dice, todavía no ves que haya, que se esté manifestando. Lo sientes que todavía no se manifiesta, ¿verdad que sí? Y aquí también estoy viendo el 4 de bastos. Como que no ves, todavía sientes que esta persona realmente no te pela. Así lo veo. Tienes tu esperanza, pero todavía no se manifiesta. Pero no te preocupes, que sí se va a manifestar. Aquí veo la esperanza, la emperatriz invertida. Quizás esta persona a lo mejor también ha tenido sus impedimentos, también ha tenido cosas que hacer, también a lo mejor no es tan fácil. Y para ti tampoco ha sido fácil. Aquí han habido cosas que te han dado duro y que no te han podido dejar, no te han dejado, pues a lo mejor te estás fijando quizás en alguien que de verdad es un poco complicado y que cierto, a pesar de que está allí cerquita, cuesta por alguna razón que esta persona termine de manifestar lo que tiene que manifestar. Aquí veo el rey de bastos. El rey de bastos está aquí, mira. Ahí está diciéndote que a pesar de los pesares, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de que no veas que realmente se manifiesta, esta persona va a terminar por entrar en tu vida. Sí, señor. Muy a pesar de todo. Esta persona, a pesar de todo, va a terminar por manifestarse en tu vida, por entrar a tu vida. Es que está cerquita. Está ahí cerquita. A pesar de que pueda tener algunas dudas. Quizás esta persona tiene unas cuantas dudas también. A lo mejor necesita quizás terminar de despejar un poco de cosas. Quizás necesita también depurar algunas cosas que tiene. Pero esa persona de que va para los papeles contigo, va para los papeles contigo. Así mismo es. O sea, que va contigo, pues va. Eso se va a dar. Sí, señor. Vamos a ver ahora qué otra cosa hay por aquí. Veamos. Mira, pues, el juicio como que estuviera hablando. Terminen de salir de eso. Y sí, es que mira lo que tiene que terminar de salir. Lo mismo que está aquí, es lo mismo que está aquí. Esa persona quizás a lo mejor necesita salir de algunas, ¿cómo te digo? De esos detalles con alguien. Necesita terminar de salir con alguien con muchísima fuerza. Esta persona va a seguir adelante contigo y va a salir de ese problema. Ya te voy a decir cuál es el problema que tiene. Y mira, aquí está esta persona, acá. Y sí que te digo, 1, 2, 3, 4, 5. 3 cartas que salieron derechas y 2 cartas que salieron invertidas. Esto es totalmente positivo para ti o para esa persona. ¿Qué es lo que quiero decir cuando tiene que salir de esto? Que a lo mejor quedan todavía trazas de esa persona del pasado que esa persona tiene.
Quizás a lo mejor todavía hay vínculos que no se han terminado de soltar y que esa persona está clara de que no quiere más nada, eso sí, ¿no? No quiere, ya no está con esa persona. Sin embargo, todavía hay vínculos que le amarran y necesita terminar de soltarlos. ¿De acuerdo, mi querido Escorpio? Que quede claro eso. Eso es lo que quiero decir. Pero la persona de que está allí para las que salgan, está allí para las que salgan. Eso no lo puedes, pero lo que se llama, no lo puedes dudar. Así que te digo. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, ok. Vamos a ver acá. Mira, viene para ti comunicaciones, te va a hablar de algo, te va a decir algo. Eres lo máximo para esa persona y a pesar de que sigue, vuelvo y digo, sigue con sus pequeñas dudas, esa persona igual va a estar analizando y pensando y quiere tener decisiones de amor para contigo. Imagínate cómo salieron estas cartas de buenísima. Mira, ¿tienes dudas de que esa persona te pueda contactar o pueda querer algo contigo? Ahí está. Solamente esa persona necesita quizás salir emocionalmente de algo, terminar de sacar emocionalmente algo de su corazón, o físicamente necesita terminar de resolver algunos asuntos que tienen que ver con esta persona y tienen que ver con esta misma persona que está aquí, que la tienes tú que está aquí en tu energía. Estamos, déjame decirte, entonces es alguien que necesita salir de algún problema. No es que esa persona estaba contigo y después se fue, aunque puede ser también que es una persona que haya estado contigo, se fue con alguien y ahora va y regresa otra vez, también puede ser, pero lo estoy viendo más que todo como una nueva persona que viene para tu vida, que está ahorita en tu vida y que tú no has terminado quizás ahorita esta persona no termina de concretar, no termina de manifestarse contigo. A ti te gusta mucho la persona, oye, tienes un feeling, esa persona también tiene feeling contigo, pero no termina de manifestarse. Entonces, eso es lo que se presenta. Si viene, si al final del camino, mira lo que hay, decisiones de amor para contigo, y sí que te digo, lo está analizando también, está pensando, sí se manifiesta en el sentido de que te habla, tal, quizás puede comentarte y decirte tantas cosas, pero al final siempre esta relación hay muchas probabilidades de que se dé. Sí, señor. Si estabas pensando o preguntando por esa persona que no termina de manifestarse, ahí está. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Escorpio. Un besito para ti y espero que te haya resultado esta lectura. Si no, déjala correr y en cualquier momento puede ser que te resuene alguna como esta. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.